Greg les mandó muchas saludes y les manda muchísimos agradecimientos por la amabilidad, el amor de toda la iglesia para con él. Siempre fue sufridito el viaje de regreso. Se le cae y se le pierde la maleta con toda la ancheta, los dulces. Pero llegó ya a los chiquitos disfrutando de los dulces. Pero verdad que muchos recuerdos y que les ama y les recuerda con mucho cariño. Bueno, nosotros comenzamos hablando de un tema que es bien complicado. O sea, de por sí, cuando hablamos que la mujer debe ser sumisa al marido, a las mujeres se les para el pelo. Pero cuando hablamos que todos tenemos que ser sumisos al Señor, a todos se nos para el pelo. Y estamos hablando de eso y entendiendo que la sumisión no es obediencia, sino que la obediencia es el resultado, es decir, la obediencia es el fruto que sale de la sumisión a Dios. Y esto es importante aclararlo porque cualquiera de nosotros podamos caer en un error muy común, y es estar obedeciendo a Dios sin estar sumisos a Dios. Y Él lo que quiere es nuestra sumisión, lo que Él quiere es una decisión voluntaria de parte de cada uno de nosotros para hacer lo que Él quiere que hagamos. Hablamos de que esta sumisión es esa actitud que Dios ha probado a través de toda la historia y que siempre los seres humanos le hemos fallado al Señor, y Dios quiere ver si realmente como hombres nos vamos a someter a Él, que es nuestro creador, o no. Y es muy... vea, si alguien necesita, dile levante la mano. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Ahora, interesante esto porque Dios es el creador, Él nos hizo, es nuestro dueño, es el dueño de la pelota, y entonces, ¿cómo vamos a pelear contra Él? Sería lo más tonto, pero ese es el resultado de un corazón rebelde, pelear contra Dios. Ahora, el problema realmente es el hombre, porque, todo lo demás de la creación se somete al Señor. Todas las galaxias, los planetas, los climas, todo el Señor lo maneja. Lo único es el hombre, el súbdito, los súbditos se han rebelado contra el rey. Ese es el problema que existe. No quieren someterse al rey, no quieren someterse a la voluntad de Dios. Ahora, después hablamos un poco de la importancia de que Dios quiere ahora para nosotros es que llevemos mucho fruto, pero vimos que para poder llevar mucho fruto hay que someternos, porque se trata de la sumisión, es decir, permanecer en el Señor, porque apartados de Él. Y eso hay que creerlo, o sea, porque no lo sabemos, excelente, pero hay que creerlo, porque apartados del Señor nada podemos hacer realmente, nada bueno, nada eterno, nada duradero, todo malo, pasajero. Hemos visto eso de la expectación, eso fue muy importante porque vimos que en el capítulo 1 los discípulos están esperando con mucha impaciencia todo lo que va a venir, están esperando la llegada del reino, están esperando el ministerio del Espíritu Santo a través de ellos, y vemos cómo el Señor les había dado mandamientos. Lo que el primero el Señor les dijo fue el mandamiento de el gran mandamiento, que es la gran comisión, pero también les había dado el mandamiento de quedarse en Jerusalén, y habían recibido promesas, la promesa del Padre, que es lo mismo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, vimos que cuando ya el Señor resucita, está con ellos y se va, aparecen dos varones a los discípulos con una exhortación muy práctica, y les dice: no se queden, ¿qué hacen mirando arriba? No sé qué. Entonces a nosotros los cristianos es: no se quede aquí en la congregación mirando para el techo, no se quede mirando para arriba. Vaya, haga la obra de testificar, porque así como el Señor se fue, así ya pronto vendrá a rendirnos cuentas a cada uno por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, viendo eso de que la misión del Señor es siempre extender su reino, pues con los 12 apóstoles para el reino físico, pero con a Pablo y nosotros, la iglesia, el reino espiritual. Y esta mañana vamos a hablar acerca de una pregunta bien importante, de algo que la gente se pregunta y nosotros mismos nos preguntamos. Y todo esto es porque si queremos de verdad ver el libro de los Hechos con una perspectiva correcta, tenemos que estar enfocados en la misión que Dios nos ha encomendado. Si recuerdan, ahí en Hechos 1:8 habíamos dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado una misión muy específica y esta misión es la de ser testigos de Él. Esto es lo que se llama la Gran Comisión. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo esta iglesia, la primera iglesia, llevó a cabo esta misión. Cómo sin iPod, sin iPad y sin el pad, sin nada de esas cosas. Sin aviones. Muchos ya ni siquiera bicicleta. Y fueron capaces de llevar a cabo esta misión. Entonces, para que imitemos lo bueno de esta iglesia y hagamos lo mismo. Pero, nosotros no podemos meternos en el libro de los Hechos para sacar lo que queramos de la manera que nosotros queramos o como nos parezca, porque eso es lo que se llama una herejía. Y eso, la herejía aplicada nos puede llevar a lo que se llama la apostasía. Ahora, estamos hablando de sumisión. Y si hacemos eso, es una falta de sumisión a Dios, total y radical. Ahora, porque este libro de Hechos, tanto como el libro de Mateo y el libro de Hebreos, que son los tres libros más peligrosos en la Biblia. ¿Por qué? Porque son libros de transición. Y este libro de Hechos es un libro de transición. Quiere decir, la escena y el plan de Dios cambia drásticamente de una forma u otra en el libro de los Hechos. Ahora, si no tomamos en cuenta esta transición, vamos a acabar tergiversando, torciendo, malinterpretando, mal usando la Escritura, la palabra de Dios. Y vamos a aplicar algo, ¿por qué? Porque terminamos aplicando algo a nosotros que no nos corresponde, algo que es únicamente para los judíos. Y este capítulo 2, ni se diga, este capítulo 2 es uno de los lugares más peligrosos de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque si lo quiere describir de una forma, es como que usted coge y junta muchos problemas doctrinales, un montón de problemas doctrinales, y los amarra con TNT o dinamita alrededor. Ahora imagínense donde nos explote eso en la cara. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día. Si nosotros no le damos un manejo adecuado, un manejo correcto a esto, vamos a causar un desorden bien grande, y eso es lo que se ve hoy en día en las iglesias. Por eso vamos a darle un buen manejo. Ahora, como en toda la Escritura, sabemos que toda la Escritura es para nuestra enseñanza, y de toda la Escritura podemos sacar demasiadas enseñanzas y aplicaciones, y podemos aprender mucho para aplicarlo, por supuesto, en la vida. Pero primero hay que entender el contexto, o sea, lo que viene con el texto. Acuérdense que una de las primeras reglas del estudio bíblico es el contexto, ¿sí? Entonces vamos a sacar un tiempito para contestar una pregunta importante. Y esa pregunta es, ¿qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesucristo como su Mesías? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana y te pedimos que tu palabra nos abra el entendimiento, que tú, Señor, por todo lo que haces, es tu poder, es tu majestad, es tu gracia, Señor, así como lo hiciste con tus discípulos, que de una manera maravillosa, mágica, milagrosa les abriste el entendimiento, lo hagas con nosotros y esta mañana nos permitas comprender, entender la diferencia de que tu pueblo Israel hubiera aceptado a tu Hijo Jesucristo como el Mesías y realmente lo que ocurrió, Señor, para que entendamos la diferencia, entendamos por qué estamos hablando de este tema y la importancia de este libro y de este capítulo específicamente, capítulo 2 del libro de los Hechos. Padre, capacítame y úsame para tu gloria y honra, te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué vamos a empezar viendo? El primer aspecto que vamos a ver es la revelación de Dios. Es decir, vamos a empezar con algo que ya conocemos, algo que vimos la vez pasada que terminamos, y es qué conocen y qué no conocen los apóstoles en este punto, en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Primero, ellos saben mucho acerca del Antiguo Testamento, muchísimo. Ahora, en Hechos 1.3, y recuerdan lo que leímos allí en Hechos 1.3, que dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, vemos que después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él pasó 40 días hablándoles a sus discípulos, a sus seguidores, acerca del reino de Dios. Ahora, durante este tiempo el Señor
hizo un enfoque muy claro y les enseñó acerca de la ley de Moisés. O sea, ellos no eran ignorantes. También les enseñó los salmos y también les habló de los profetas, o sea, del Antiguo Testamento. Y el Señor hizo algo y fue darles un entendimiento sobrenatural a sus discípulos. ¿A usted le ha pasado algo así? Que usted de pronto lee en la Biblia y algo y lee usted, ¡wow! Es impresionante, es obra de Dios. Eso no es porque usted sea médico, abogado, ingeniero. No, a veces un zapatero, un carnicero entiende más que un médico, que un abogado, por la actitud en su corazón. ¿Sí? Entonces, cuando se abre el entendimiento, eso lo hizo el Señor, pero lo hizo de una manera milagrosa, de una manera sorprendente, porque nosotros aquí vamos a hablar un poquito esta mañana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, y nosotros aquí, un grupo que va más avanzado en el estudio del discipulado, pasamos unas cuantas semanas aprendiendo esas profecías y haciendo hasta cálculos por allá matemáticos de alta alcurnia y hablando acerca inclusive de que son años solares y años lunares y una cantidad de cosas para poder entender esta profecía. Entonces, eso el Señor a los discípulos, ¡plá! Así, porque mira lo que dice Lucas 24, 44 al 45, porque Él le dio un entendimiento sobrenatural y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en las leyes y en los salmos. Entonces, dice la palabra, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, la Biblia es un libro que cualquier persona puede leer y las cosas fundamentales que Dios quiere que cualquier ser humano entienda las va a entender. Pero hay cosas que solamente las va a entender aquel que el Señor quiera que las entienda. Entonces, si usted tiene un corazón malo, un corazón rebelde y soberbio para con Dios, Dios le va a hacer entender a usted, pero mal, para su propia perdición, para cualquier persona que tenga esa actitud. Entonces, por eso, si uno tiene una buena actitud, el Señor nos permite entender. Entonces es importante hablar de la sumisión hacia Dios. Por esto, cuando los apóstoles le hacen la pregunta al Señor acerca de la restauración del reino físico de Israel, Él lo estará haciendo no en ignorancia, lo estará haciendo con base en su conocimiento que tienen, porque ellos saben que puede ocurrir. Y en Hechos 1.6, acuérdense lo que dice, porque los discípulos le preguntaban en Hechos 1.6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, entonces ellos sí sabían mucho acerca del Antiguo Testamento. Ahora, pero ellos no saben nada del plan de Dios para con la iglesia entre los gentiles. Ellos no tienen absolutamente ningún conocimiento en cuanto a esto. Y allí vamos nuevamente a ese pasaje que hemos estado martillando vez tras vez, que es tan importante, Efesios 3, 1 al 7. Es un pasaje demasiado importante para nosotros, para la iglesia neotestamentaria, para nosotros los creyentes. En Efesios 3, 1 al 7 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí dice el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y allí, como para destacar, el primer versículo es el 3, Efesios 3:3, note y bien lo que dice, porque dice que por revelación, dice el apóstol Pablo, me fue declarado el misterio. O sea, el misterio fue declarado ¿cómo? Por revelación, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, un misterio en la Biblia es algo que antes estaba escondido, algo que nadie sabía, nadie, pero que ahora es revelado. Ahora es revelado, ¿ok? Ahí en el versículo 4 y 5, o sea, Efesios 3, 4 y 5, continuamos, dice, leyendo lo cual podéis entender
¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? O sea, Pablo está diciendo que a él se le reveló y él conoce muy bien el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, este misterio de Cristo en la Biblia es algo que antes no se dio a conocer. ¿Por qué? Porque estaba escondido. O sea, no se conocía sino hasta el momento en que es revelado. Antes no se conocía. ¿Ok? Y esto que estoy diciendo es demasiado importante. Porque este misterio en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no se conocía. Solo se viene a conocer hasta Hechos 9, cuando es la conversión de Pablo. ¿Me explico? Sí, correcto. Eso es importantísimo lo que estoy diciendo. Porque es que cuando entremos a ver bien el capítulo 2, va a ser impresionante porque algunos ya cogen eso como si fuera para la iglesia. Y ahí no se sabía nada de la iglesia. Y entonces, ¿cómo van a coger eso para la iglesia? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿ok? Estaba escondido. Ahora, en Efesios 3:6, vea lo que dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vea, ahí está el misterio. O sea, el misterio es la iglesia. El misterio es el cuerpo de Cristo, que por medio del Evangelio de Cristo las personas pasan a ser creyentes, forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, judío y gentil son iguales en Cristo. ¿Por qué? Forman un solo cuerpo, como nuevas criaturas. Ese es el misterio de Cristo. Ahora, en Efesios 3:7 ve lo que dice, declara Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y al unir con el 3, que ya lo hemos leído, que dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, vemos que Dios escogió a Pablo y lo escogió para revelar este misterio, porque dice ahí, me fue declarado. El Señor se lo declaró a Pablo. Por eso, y no dice que había sido declarado antes, sino que le fue declarado a Pablo ahí, en ese instante, en ese momento. Es decir, que Jesucristo mismo le dio a Pablo la revelación de este misterio. Y hay un pasaje muy importante en Gálatas 1, 11 y 12, que confirma este hecho, lo confirma de una forma increíble, porque dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, el mismo que está hablando ahí en Efesios, anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Eso es exactamente. Ahora, pero aquí cabe que nos hagamos una pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que Dios no reveló este misterio antes? Ahí está, simplemente porque si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías, el Mesías prometido, no había existido la época de la iglesia. Así de sencillo, no existiría la época de la iglesia. Entonces veamos entonces el segundo aspecto esta mañana, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Porque la clave de todo esto es la promesa que Dios le dio a Israel por medio de la profecía del profeta Daniel, en Daniel en el capítulo 9. Porque cuando fue dada esta profecía, tanto Daniel como el pueblo de Israel, la nación israelita, los judíos, se encontraban cautivos en Babilonia, lo que se llama la cautividad babilónica. Daniel entiende, ¿por qué entendió? Porque él lo leyó en Jeremías, que los 70 años de cautividad están próximos a caducar o a claudicar o a terminarse, pues, o a acabarse. Entonces Daniel, al ver esto, se pone a orar intensamente al Señor, buscando a Dios y una respuesta. Y la respuesta a esta pregunta, ¿cuándo volveremos a nuestra tierra? Porque él ya ve que se va a acabar la cautividad. Entonces la respuesta a esta pregunta viene en una profecía que el Señor le da. Y esa profecía es impresionante porque esa profecía nos da el plan de Dios,
es decir, los eventos por venir hasta la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento del reino mesiánico, que es lo que se llama el milenio. ¿Ok? O sea, estas 70 semanas de Daniel es el marco de referencia de todas las profecías, de todos los eventos por venir que faltan en la historia de la humanidad. Ahora, vamos allí en Daniel 9, vamos a comenzar en el 20, Daniel 9, 20 al 23, la palabra de Dios dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, la respuesta. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios le mandó a Daniel, al profeta, esta revelación por medio de un ángel, el ángel Gabriel. Y seguimos ahí en Daniel 9:24. 70 semanas. Por eso se llama la profecía de las 70 semanas, porque la Biblia lo dice, no porque algún erudito descubrió. Ahí dice 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, eso es totalmente en el contexto israelita. Tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Y la santa ciudad, Jerusalén, todo eso es de judíos, eso no tiene que ver nada con la iglesia en sí. Para terminar la prevaricación y poner al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué dice esta profecía? Dice que habrá 70 semanas hasta ungir el santo de los santos. ¿Ok? Es decir, hasta que el Mesías tome el trono en el reino, en Israel, se siente en el trono. Es decir, está hablando de la segunda venida y el milenio. Estas son semanas de años, es decir, cada semana tiene 7 años. Y si vamos a ver, en total son 490 años en total, que están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, como les dije, eso se trata total y completamente de Israel. De Israel, no tiene que ver nada más. No se trata de la iglesia, porque recordemos que el misterio de la iglesia le fue dado a Pablo, hasta Hechos 9. ¿Ok? Entonces ahí estamos ya ubicándonos y estructurando en nuestras cabecitas y en nuestro corazón también, porque vamos creyendo lo que dice la Biblia. Ok. Aquí en esta profecía Dios nos da 2 puntos de referencia, 2 puntos que son supremamente importantes. El primero está ubicado en Daniel 9:25, vea lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, vemos que aquí tiene un comienzo y un final. El comienzo está en Nehemías 2, 1 hasta el 8, donde cuando se manda a edificar a Jerusalén después de la cautividad babilónica. Ese es el comienzo de la profecía. Y el final es la primera venida del Mesías. Porque cuando Cristo viene, y que está relatado en los 4 evangelios, ya pasaron 69 semanas de las 70 semanas de la profecía. Y hay que entender que estas 69 semanas, esto es importante, el Señor la cuenta en 2 grupos. Un grupo de 7 semanas y un grupo de 62 semanas, ¿ok? Ahí da 69 semanas. Debe entender que desde la salida hasta la venida del Mesías, cuando vino la primera del Señor Jesucristo, ya han pasado ¿cuántas? 69 semanas, correcto.
Aquí entonces hemos de entender que cuando Cristo vino la primera vez, solo quedaba una semana más de esta profecía a la venida del Señor Jesucristo. O sea, solo quedan 7 años. Solo quedan 7 años hasta la segunda venida de Cristo y el comienzo del milenio. Solo quedan 7 años. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es que después de la crucifixión solo hay 7 años más. Solo hay 7 años más. Mírenlo, verá. En Daniel 9:26, vea lo que dice la palabra de Dios. Y después de las 62 semanas, sí, 62, pero ya también se ha mencionado las 7, o sea, después de las 69, sí, o sea, pero después del segundo grupo de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nosotros vemos que después de este segundo grupo de 62 semanas, solo queda una semana más de 7 años, solo una semana más de 7 años. Ahora, también vemos que dice algo importante la palabra de Dios, dice que la vida al Mesías, que le quitaron la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir eso? No fue por él, sino fue por mí, fue por ti, fue por nosotros, por culpa de nuestro pecado. Hay que entenderlo, ¿sí? O sea, el justo por los injustos, como leemos en 1 de Pedro 3:18, vea lo que dice en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pero los pecados, Él no cometió pecado. ¿Por los pecados de quién? De toda la humanidad de nosotros, ¿sí? El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí ve? Entonces el Señor Jesucristo murió por los pecadores, por nosotros. Por nosotros que somos pecadores porque decimos mentiras, somos unos mentirosos. Codiciamos las propiedades de los demás, los carros, la ropa, los relojes, los celulares, los iPads, los iPods, los iPods, todo. Lo codiciamos. ¿Sí? A pesar de que podemos tener mujer, queremos más mujeres. Y las mujeres tienen hombre y quieren más hombres. Somos adúlteros, somos fornicarios. Hemos dicho. Y si somos honestos, no tenemos a Dios todo el día de número uno en nuestras vidas. También somos idólatras. A veces idolatramos a los hijos, al esposo, a la esposa, al trabajo, al dinero, no sé, al carro. Ahí estamos. Muchas cosas caemos. Somos unos pecadores. Y el Señor vino a morir por nosotros. Él murió no por sí, sino por nosotros. Por mí, por ti, por nosotros. Y ese pecado nos aparta de Dios, ese pecado nos condena. Ese pecado hace que Dios esté airado con el pecador, con nosotros todos los días. Ahora, eso me lleva al infierno. Si yo muero, voy al infierno. ¿Sí? Es como si usted se toma 2 rones y se va en la moto en el carro y se mete un estadero estos de la 33 de jueves hasta domingo. Eso está lleno. Y mata al dueño, a 2 meseros y 3 clientes. Y ahí mismo va el juez. Y le hacen alcoholemia con un solo ron, ya. Le van a mirar la revisión tecnomecánica. Vencida. Para la cárcel, condenado. ¡Ay, me arrepiento, me arrepiento! Muy bueno que se arrepienta. A pagar esos 40 años arrepentido. Y va a la cárcel. Así mismo va a pasar delante del Señor. Pecador hizo esto, mintió, fornicó, adulteró, codició, robó. Culpable. Va para el infierno. Ahora, si eso no le preocupa, pero si le preocupa, imagínese como si usted fuera para el Buen Pastor o Bellavista. Y se para y dice, un momentico, yo pago por él, yo pago por ella. ¿Se imagina? Eso fue lo que hizo Jesucristo por usted. Pero usted tiene que arrepentirse, confesar esos pecados a Dios, estar dispuesto a apartarse y luego poner toda su confianza en el Señor Jesucristo para recibir perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ese es el Evangelio, ¿sí? Ahora, nos dice que Él murió por nosotros. Entonces, después de la crucifixión del Mesías, solo queda una semana más, una semana de años, de 7 años, una semana de 7 años. Y ya el Mesías, el Rey ungido, toma el trono, ¿ok? Es por esto que los apóstoles le hicieron esta pregunta al Señor, porque ellos conocían muy bien esta profecía y también otras profecías parecidas a esta. Ellos sabían que solo quedaba una semana más. O sea, estaba a portas, es decir, 7 años más. Ahora, veamos la última semana, la 70ª. Esa semana también se llama la tribulación.
Sí, en Daniel 9:27. Daniel 9:27, vea lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, qué tremendo, porque la tribulación tiene tribulación y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Y esta tribulación empieza con paz y seguridad. Empieza con paz y seguridad. Y los israelitas que rechazaron al Mesías van a recibir al anticristo como el Mesías. Y la misma humanidad que rechazó a Jesucristo van a recibirlo como un príncipe de paz, de seguridad, un salvador. Y son 3 años y medio de paz y prosperidad y seguridad y no sé qué. Y termina con los últimos 3 años y medio en abominación, bajo el anticristo, que es llamado también el desolador. O sea, si los primeros 3 años y medio fueron paz y seguridad, los últimos 3 años y medio es el infierno sobre la tierra. Y la gente que no quiso arrepentirse ahora y recibir a Jesucristo, pero oyó y escuchó, y entonces, ¿qué va a hacer? No se va a dejar marcar, ni en la mano derecha ni en la frente. Pero ¿sabe cuál es el precio? No puede vender ni comprar. Y para ser salvo, como no quiso que la sangre del cordero pagara por él, tiene que pagar con su propia sangre, tiene que ser decapitado. ¿Ok? La tribulación termina con la consumación, que es la segunda venida del Mesías, para acabar con el anticristo y establecer el reino, el milenio, y sentarse sobre el trono de David y reinar en Jerusalén. Ahora, los apóstoles sabían esto. Los apóstoles sabían esto, aun si los cristianos de hoy en día quieren hacerlos de los ojos ciegos y las orejas mochas. Pero los apóstoles sabían eso. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, por último, veamos entonces la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías? Leamos nuevamente Hechos 1, 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, el reino pudo haber venido si los judíos se hubieran arrepentido. Miren lo que dice en Hechos 3, 19 al 21. En Hechos 3, 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dios le estaba ofreciendo el reino a los judíos por medio de sus apóstoles. Recordemos, nadie, pero nadie sabía de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ni de la época de los cristianos, que duraría más o menos 2000 años, pero sabemos que esto Dios nos lo reveló hasta antes de Hechos 9. Nadie sabía de esto, solamente se supo hasta Hechos 9. No antes. ¿Sí ves? Entonces por eso estaba ofrecido, no había nada que impidiera que llegara el reino. Además, los apóstoles están predicando la segunda venida de Cristo y el milenio, y lo están haciendo única y exclusivamente a Israel, hasta el capítulo 7, hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos, sí, correcto. Entonces, imaginemos una línea del tiempo, pasan las 69 semanas, 7 y 2 y 62, 69, vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, una línea del tiempo sin la iglesia sería que si los judíos hubiesen recibido a Cristo, Jesús como su Mesías, ellos habrían pasado directamente de la semana 69 a la 70. ¿Qué quiere decir eso?
Hubieran pasado la última semana de Daniel, o sea, hubieran pasado derechito a la tribulación. A la tribulación. ¿Sí? Y había habido los 3 primeros años y medio, tiempo de paz y seguridad, y la venida del anticristo, los últimos 3 años y medio. La venida de Cristo, estableciendo su reino, el milenio, y listo. Y nosotros habríamos nacido en la eternidad. Pero ¿qué pasó en realidad entonces? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó? Veamos Hechos 7, 51 al 60. Porque el Señor le está ofreciendo el reino de Israel por medio de los apóstoles, de los discípulos. Pero ¿qué pasó? Mire lo que dice. En Hechos 7, 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre el Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vean a Saulo, Pablo. Ese es Saulo de Tarso, después Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La más petición que hizo Jesucristo. El Padre oyó a su Hijo Jesucristo y por eso les dio esta segunda oportunidad, pero aquí ya cuando la rechazaron, ya no más. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que los judíos rechazaron este ofrecimiento del reino. Y además, vea lo que dice allí en Hechos 9, en 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí más adelantico, Hechos 9, en el 15 y 16, vea lo que dice. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ahora, qué tremendo, porque esa conversión de Pablo, este hombre que confiaba en los hombres, en el poder de los hombres, que era muy religioso pero no conocía al Señor Jesucristo. Ahora, y que perseguía a los cristianos y no se está dando cuenta que realmente se está dando golpes contra el Señor Jesucristo. Y ese hombre se convirtió. Y después el Señor le dice: bueno, te voy a usar grandemente, pero vas a padecer grandemente, también por causa de mi nombre. ¿Sí? Dios salva a Pablo y lo manda a los gentiles con una nueva revelación. ¿La revelación de qué? Del cuerpo de Cristo, el misterio de la iglesia. Y esto es una nueva época, una nueva época. Entonces lo que queremos ver aquí es que el Señor aplaza la venida del reino hasta después de la época de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo simplemente. Entonces, ya viendo una línea en el tiempo de las 2 semanas, 67 semanas, son 69 semanas, entonces no se dio la semana 70. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la iglesia es un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Por eso es la gracia, la pura gracia de Dios trabajando, ¿ok? Entonces esa es la iglesia, un paréntesis allí entre las 69 y las 70. Ahora leamos Romanos 11,
para que entendamos lo de la iglesia y con las profecías de Daniel y la restauración de Israel. Porque es que muchos, ahí es donde caen en el error, muchas iglesias que dicen que Dios ya desechó a los judíos, entonces se quieren apropiar de todas las promesas de los judíos y entonces creen que eso de las lenguas, las sanaciones, los milagros y todo eso es para ellos. Están equivocadísimos. Miren lo que dice en Romanos y piensan ya que Israel se fregó. No, Israel va a ser restaurada plenamente. Va a volver a ser cabeza de las naciones sobre la tierra. Porque acuérdense que el reino que nos promete a nosotros el Señor es espiritual, no es la tierra es para los judíos, y olvídese. Entonces en Romanos 11 a 14 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, escuche las palabras, vino la salvación a los gentiles. O sea, por su transgresión, apagué el reloj, abrí un paréntesis como casi 2000 años para levantar el cuerpo de Cristo, la iglesia, entre los gentiles. Y después, al final, vengo y ya voy a restaurar nuevamente a Israel, lo voy a traer hacia mí. ¿Sí? Y véale, ahí lo dice, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice Pablo, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Entonces vemos cómo Dios hizo todo esto para provocar su nación Israel a celos, es decir, hacerles desear o querer tener lo que nosotros tenemos por la gracia de Dios, o sea, la salvación por medio de la fe. Y esto fue lo que ellos rechazaron en Hechos 7. Ahora, la Biblia ahí mismo en Romanos 11:25 continúa diciéndonos, vea lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, otro misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. O sea, otro misterio, un misterio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Este misterio, ¿sabe cómo es? Es el misterio de la restauración plena de Israel. Israel será restaurado plenamente. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que esto que estamos viviendo ahora, en la época de ese paréntesis de la iglesia nueva, será para siempre. Es solo por un tiempo. Porque ya pronto Dios quitará del medio a su esposa, a su amada, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y nuevamente volverá a poner su atención Israel, así como al principio. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, yo no sé si usted, si verdad ama a sus seres queridos. Usted a sus hijos les puede comprar iPod, lo que quiera. Pero eso no le va a servir de nada en el infierno. A sus padres, a su abuelo les puede comprar, los puede tener afiliados a Salud Oro, a Suramericana Oro. Les puede tener lo que quiera, pero eso no le va a servir en el infierno. Los mejores cardiólogos y hepatólogos no sirven en el infierno. Si no se arrepienten, allá también van a estar echando candela. Sus seres amados ya son salvos. Sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos, sus compañeros de estudio, de universidad. Y esto no va a durar siempre. En cualquier momento el Señor viene. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda es que no nos apropiemos de lo que no es nuestro. Porque es cuando a usted le pueden prestar un Mercedes-Benz último modelo y usted con gafas de Ray-Ban y llega el dueño y le dice: papito, bájese. Se le acabó la dicha. ¿Sí o no? Así va a ser. Las cosas de Israel son de Israel. Usted no puede apropiar de lo de Israel. Eso no es suyo. ¿Sí? Ok, y el Señor va a restaurar a Israel. Entonces a los israelitas hay que amarlos y orar por ellos. Ok. Muy bien, vea lo que dice ahí en Romanos 11, 26 y 27. Dice allí: y luego todo Israel será salvo. ¿Sí ve? Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así de sencillo. Entendamos que cuando el Señor hace esto, el fin está cerca. Es decir, se acerca, está muy cerca la segunda venida del Señor y el milenio, muy cerca. Ahora, ¿pero por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué esto es tan importante? En primer lugar, este conocimiento que estamos impartiendo esta mañana es esencial para entender lo que realmente
está pasando en el libro de los Hechos. Lo que está pasando de verdad, ¿sí? Porque vea lo que dice Hechos 2, 16, 17. Hechos 2, 16, 17. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí el apóstol Pedro está hablando de unos postreros días. Ojo, postreros días. Vea lo que dice ahí mismo en Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, estos postreros días son los días justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo no va a venir hasta que no haya pasado toda la tribulación. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Esto quiere decir que Hechos capítulo 2 trata de lo que podría haber sido los primeros días de la tribulación para los israelitas. No está hablando en ningún momento de los primeros días de la época de la iglesia neotestamentaria. Entonces, ¿qué hacen algunas iglesias? Vea, entonces todos, no, ese tiene don de profecía, esa tiene también don de profecía. Ese sueña, ese es como José. Los sueños de él no fallan. Qué engaño, qué engaño. Y es triste porque aquí en esta iglesia le dice a una persona: entregue la vida al Señor y lucha, no se somete. Y allá le dicen: entregue la casa, la carra, la finca, la beca, y la entregan. Ahora, recordemos que el libro de los Hechos es un libro de transición. Es un libro donde está pasando de Israel a la iglesia. Y si nosotros no somos juiciosos y tenemos esto en cuenta presente, vamos a acabar aplicando doctrina judía, que era esa doctrina judía para la época de la tribulación de los judíos. Si el Mesías lo hubieran aceptado ahí mismo, a nosotros, los cristianos, viviendo en la época de la iglesia. Y en segundo lugar, todo esto que estamos viendo es importante. ¿Por qué? Porque Dios volvió a poner su atención, la mira sobre Israel en 1948. ¿Por qué? Recuerden que en 1948, casi después de 2000 años, el pueblo escogido de Dios, Israel, llega a ser una nación independiente, ya ubicada y localizada en la tierra prometida. Y esto es demasiado importante, es una señal supremamente importante. Y desde entonces estamos viviendo en estos días de transición. Cristo viene pronto. La iglesia pronto será arrebatada. La 70ª, o sea, la semana 70 de Daniel, los últimos días de la segunda venida, antes de la segunda venida, van a empezar. Estamos cerca, estamos cerca. Ahora, yo solamente le digo, puede que usted esté esta mañana aquí y haya entendido mucho, no haya entendido nada. Pero déjeme decirle que si usted no conoce al Señor, al Dios vivo y verdadero, al Señor Jesucristo, es porque usted simplemente no se ha sometido voluntariamente a lo que Dios quiere que usted haga. Usted es un rebelde, usted cree que usted sabe más que Dios, que usted se va para allá delante de Dios a discutirle en el tribunal, y que usted lo va a convencer, así como convence a los demás. Pero eso no es cierto, es un engaño, una mentira. Yo más bien le invito a que reconozca su pecado, a que usted se arrepienta, esté dispuesto a confesar ese pecado y apartarse de él y a poner toda su confianza en el Señor Jesucristo para que Él lo transforme y lo cambie totalmente y le dé vida eterna. ¿Sí? Y coloques toda esa confianza en el Señor. Si al final tienes alguna duda, Dios ha tocado tu corazón, quieres hablar con alguna persona que te aconseje, aquí puedes venir y con mucho gusto. Nosotros, hermanos, no podemos olvidar que este libro de los Hechos es un libro de transición. Y estamos pasando de Israel a la iglesia, entonces eso no lo podemos. Entonces no apliquemos doctrina judía a la iglesia. Esa es nuestra gran enseñanza hacia nosotros. Ahora,
Y como creyentes, ante eso tenemos que decidir una cosa: o nos sometemos o nos rebelamos contra Dios. ¿Manejo la Biblia como Dios quiere que la maneje o me rebelo? ¿Sí? Ahora, les pregunto, nuestro Señor Jesucristo viene pronto, mis amados hermanos. Vamos a ser arrebatados. Cada uno de nosotros va a enfrentar lo que se llama el tribunal de Cristo. O sea, nosotros el juicio para salvación o condenación, eso no. Ya, somos salvos. En Cristo es salvo de una vez. Pero sí tenemos que darle cuenta al Señor por lo que hicimos o lo que no hicimos con nuestra salvación. Eso se llama el tribunal de Cristo. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparado? Y allí básicamente el Señor va a juzgar. O sea, lo importante para que la vaya bien a usted es si usted edificó oro, plata y piedras preciosas. Y oro es usted, con un corazón honesto y sincero, dedicar su vida a conocer a Dios, a caminar con Él, a conocerlo por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la devoción, de la obediencia, la sumisión. La plata, la deidad, la redención, es si usted fue un instrumento del Señor para compartir el Evangelio a otros. O si usted fue cristiano de la secreta, o sea, nadie sabía que usted era cristiano. O si usted sí le compartió el Evangelio a las demás personas. Y piedras preciosas es usted dedicando su vida a los demás a enseñarles, a instruirles en el camino de la verdad. Entonces, eso es lo que ojalá edifiques. Ahora, pero ante esto, Jesús viene pronto, vamos a ser arrebatados y vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. ¿Está usted preparado para esto? Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, para que esta tu iglesia esté fundamentada y basada en la sana doctrina, en tu palabra, Señor, siendo una iglesia sumisa a tu palabra y a ti, Señor, y obediente. Te pedimos y te rogamos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.